Como ya vimos en un video anterior, la memoria principal RAM es un dispositivo de almacenamiento volátil que los sistemas computacionales utilizan como una forma en que la CPU acceda de manera más inmediata a datos de interés alojados en dispositivos de almacenamiento no volátiles como los HDD o SSD. Para una explicación más práctica y sencilla de su funcionamiento, se recomienda verlo. Las memorias volátiles han evolucionado considerablemente a lo largo de la historia. El gran salto se dio en 1966, cuando a Robert Dennard, ingeniero eléctrico de IBM, se encargó de desarrollar la primera celda de memoria conformada por únicamente un condensador y un transitor, lo que hoy entendemos como memoria DRAM, o sea, Dynamic Random Access Memory. Este invento, patentado finalmente en 1968, revolucionaría el campo de la memoria dinámica y sería la base de las memorias que hoy en día seguimos utilizando. La invención de la DRAM vio en Intel un desarrollo vertiginoso. En 1970 lanzaría al público el primer chip DRAM, el modelo 1103. Con capacidad de unos humildes 1024 bits, que para la época era un montón. Este fue un rotundo éxito. Ya para finales de 1971, la mayoría de las computadoras de la industria estaba integrada por estos chips. Con el tiempo, las computadoras pasaron a ser de uso doméstico y los chips DRAM, aunque cada vez más potentes, suponía un problema para la actualización de las computadoras de los usuarios promedio, puesto que había que soldarlas directamente sobre las ranuras de la placa base y en la mayoría de los casos terminaba en la destrucción entera del sistema causando que explote. Para contrarrestar esto y seguir progresando, se desarrollaron memorias SIP, Single Inline Pin Package, módulos compuestos de chips DRAM con una disposición de pines correlativa entre ellos. Hacia mediados de los 80 se desarrolló una mejora de la SIP, puesto que los pines de contacto eran bastante quebradizos. Se dejó entonces áreas de cobre en uno de los bordes del impreso. Este nuevo modelo fue denominado SIM, Single Inline Memory Module, y se popularizó en las computadoras 8286 y 8386, este siendo un modelo mucho más familiar a lo que tenemos hoy en día. Para los 90s se desarrolló una versión mejorada de la SIM, las memorias DIMM, Dual Inline Memory Module, cuya estructura presentaba contactos eléctricos en ambos lados del módulo, proporcionando dos filas de conexiones independientes. Esto permite el doble de conexiones en comparación con los SIM. De las memorias DIMM, llegamos finalmente a las memorias que utilizamos hoy en día en PC de escritorio, las de característica DDR, Double Data Rate, DDR1, lanzadas en el año 2000, DDR2, lanzadas en el año 2004, DDR3, lanzadas en el año 2007, DDR4, lanzadas en 2014 y finalmente DDR5, lanzada en 2021. Cada una mejorando en capacidad, eficiencia eléctrica, velocidad de transferencia y disponibilidad de luces RGB. Ya en un video anterior tuvimos una buena aproximación a cómo funciona la memoria RAM en un sistema computacional del sistema operativo Windows. Pero, ¿cómo varían las diferentes características de una RAM en nuestro PC? ¿Qué tan importante es tener una buena RAM? ¿Realmente le puedo sacar el provecho si compro otro módulo para mi PC? Si buscamos memoria RAM en una página como Mercado Libre, nos aparecen publicaciones como las siguientes, cuyo título especifica la marca del producto, la capacidad del módulo, el modelo DDR y la velocidad de transferencia de datos, aunque claro, no siempre se especificará de manera explícita. Estas son las características primordiales a tener en cuenta a la hora de comprar un módulo RAM. En cuanto a la versión DDR, como ya dijimos,
presenta en cada nueva generación una mejora de capacidad, eficiencia eléctrica y velocidad de transferencia. Cuanto mayor sea la generación, mejor. Pero a la hora de elegir no tendremos muchas opciones. Deberemos optar por la versión que soporte nuestra placa madre. Para saber cuál es nuestra placa madre, utilizaremos el buscador de Windows y al escribir información del sistema o msinfo32, podremos acceder a esta pestaña que nos dirá marca y modelo de nuestra mother. Luego queda googlear el modelo y descubrir la disponibilidad. ¿Qué podría pasar si nos equivocamos y conectamos una memoria DDR3 en una mother DDR4, por ejemplo? Bueno, si pasa eso, o sos mentiroso o sos un brute. No es posible conectar una memoria DDR3 en una placa base que solo soporta DDR4. Las memorias DDR3 y DDR4 tienen diferentes configuraciones de pines, lo que hace físicamente imposible insertarlas en la ranura de memoria incorrecta. Si intentás forzar una memoria DDR3 en una ranura DDR4, puedes dañar tanto la memoria como la placa base. Aunque también es necesario aclarar que existen placas que soportan múltiples versiones de DDR. La capacidad de un módulo de memoria RAM se refiere a la cantidad de datos que puede almacenar temporalmente. Esta capacidad se mide en gigabytes, 4, 8, 16, etc. O sea, mientras más mejor. Se pueden utilizar memoria de distinta capacidad, aunque no es muy recomendable, en un mismo sistema, siempre que estas combinaciones no excedan el límite de la motherboard. De excederse este límite, o bien la PC simplemente no encenderá o el sistema solo reconocerá el límite de memoria. La velocidad de transferencia de datos hace referencia a la cantidad de ciclos por segundo a la que puede acceder o transferir datos. Se verá representada comúnmente por un número acompañado de megahertz. Un megahertz equivale a 1.000.000 de ciclos por segundo, o las memorias más recientes, de MT por segundo, o sea, megatransferencias por segundo. Mientras mayor sea la velocidad de transferencia, mejor será el rendimiento. Es posible conectar dos memorias con distintas velocidades. Lo que pasará es que la velocidad se generalizará a la de menor cuantía. Los módulos de memoria RAM son un factor importante a tener en cuenta a la hora de armar nuestra PC, sobre todo si la dedicaremos a producción multimedia, la multitarea o el gaming. Obviamente no sería el único aspecto a tener en cuenta. No priorizaremos memorias de alto consumo en un equipo con fuente genérica y de bajo rendimiento, por ejemplo. El rendimiento será al final la suma de los pequeños esfuerzos de todos los componentes. En una compra perfecta, nos iríamos por memorias pares que cubran la capacidad y velocidad de transferencia máxima de la motherboard y sean el mismo modelo de la misma marca. Tendremos en cuenta las limitaciones de nuestro sistema y nos aseguraremos de tener un buen respaldo eléctrico para asegurar la salud de nuestros componentes. Con ello, nos aseguraremos el máximo rendimiento, compatibilidad óptima, seguridad del sistema y minimizaremos el ratio de error al mínimo.